Miércoles 4 de marzo de 2026. En algún punto de Jalisco, una explosión controlada sacude los cimientos de una residencia que por fuera parecía simplemente cara. Por dentro era otra cosa. Por dentro era el final de una historia que comenzó con un cargo público. Continuó con millones desviados y terminó con una puerta blindada de acero reventada por cargas explosivas y un secreto que llevaba años enterrado literalmente bajo el piso. Esto es lo que pasó cuando Omar García Harfuch ordenó detonar el casoplón de Karina Barrón Perales, diputada federal del PRI por Nuevo León. Y lo que encontraron dentro cambia todo lo que creía saber sobre hasta dónde llega la corrupción política en este país. Pero para entender el 4 de marzo, tienes que entender lo que pasó 14 días antes. 14 días antes, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG, la organización criminal que durante una década controló rutas, plazas, gobernadores y bolsillos en media república. La organización que sembró terror con drones cargados de explosivos, que derribó helicópteros militares, que declaró la guerra al Estado y por un tiempo pareció ganarla. Abatido El Mencho, el cártel entró en colapso operativo. Pero los cárteles no son un hombre, son una red. Son una estructura financiera. Son capas y capas de lavado de cuentas, de propiedades, de políticos, de funcionarios, de testaferros con credenciales y trajes de lino, que nunca aparecen en los periódicos narcos, pero que son los que mantienen el dinero limpio y el dinero seguro. Y cuando el CJNG se cayó, esas capas empezaron a quedar expuestas, una por una, como cuando tiras una pared y descubres que detrás había termitas desde hace 20 años. Karina Barrón Perales no es un nombre que la mayoría de los mexicanos tenga grabado en la memoria, y eso es exactamente el punto. Fue diputada local en Nuevo León, luego diputada federal por el PRI, luego secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey. Una carrera construida en los pasillos del prismo regiomontano con los saludos correctos, las alianzas correctas, los silencios correctos, pública cuando convenía, invisible cuando convenía, más el tipo de figura política que el sistema produce en serie, lo suficientemente conocida para tener acceso, lo suficientemente discreta para no generar escándalos que duraran más de un ciclo noticioso. Pero las investigaciones derivadas del desmantelamiento del CJNG no perdonan la discreción. La inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República no busca en los titulares, busca en los registros bancarios, busca en los contratos de obra pública, busca en las empresas que facturaron millones por servicios que nunca se prestaron. Y cuando empezaron a rastrear las redes financieras que habían protegido y facilitado operaciones del CJNG en el noreste y en el occidente del país, el nombre de Karina Barrón empezó a aparecer en demasiados documentos para hacer coincidencia. La detiene la FGR. Los cargos son cohecho, extorsión, peculado y falsedad en declaraciones. Pero hay más. Hay acusaciones de haber fabricado demandas contra opositores políticos. Hay acusaciones de haber exigido sobornos a cambio de favores desde su posición como funcionaria pública. Hay un patrón que los investigadores describen como sistemático, no un error, no un exceso puntual. Un modelo de operación construido durante años con la misma meticulosidad con que se construye una empresa, porque eso era exactamente lo que era. Una empresa con proveedores, con clientes, con flujo de caja, con activos fijos. La diferencia es que los proveedores eran recursos públicos y los clientes eran grupos criminales que necesitaban que alguien con credenciales limpias les guardara el dinero. Tras su captura, la inteligencia empieza a trabajar en los activos y aparece la propiedad en Jalisco, una residencia que no está registrada a nombre de Karina Barrón. Claro que no. Nada en estos casos está a nombre de quien lo posee realmente. Está registrada a través de una cadena de empresas fachada que pasa por 3 estados, 2 paraísos fiscales y un par de prestanombres, cuya única función visible es firmar documentos y cobrar un sueldo modesto por existir en el papel. La propiedad es grande, lujosa, discreta en el sentido en que son discretas las cosas que cuestan millones, pero que no quieren llamar la atención con muros altos, cámaras, seguridad privada y la apariencia de ser simplemente la casa de campo de algún empresario afortunado que prefiere la tranquilidad de Jalisco al caos de la capital. Pero la inteligencia térmica detecta algo que los muros no pueden esconder. Cavidades subterráneas, espacios que no aparecen en los planos de construcción registrados. Espacios que alguien construyó con mucho cuidado para que no aparecieran en ningún plano registrado en ningún lugar. El 4 de marzo, con luz natural, con el sol apenas levantado sobre Jalisco, García Harfuch ordena el operativo. La decisión de hacerlo de mañana no es casual.
Es táctica. La visibilidad máxima sirve para dos cosas, para el control de terreno y para el registro. Este operativo va a ser visto, va a ser documentado, va a ser difundido, porque en este momento de la historia la visibilidad es parte del mensaje. Cuando el Estado mexicano quiere decirle a alguien que no hay refugio, lo dice con cámaras encendidas y con drones en el cielo. Vehículos blindados bloquean todos los accesos a la propiedad desde antes del amanecer. La Guardia Nacional, Fuerzas Especiales, equipos de la FGR. El despliegue es masivo y está diseñado para ser masivo. No hay sorpresa táctica que conservar. La persona a quien buscaban ya está detenida. Lo que buscan ahora es lo que escondió. Y para llegar a eso, necesitan entrar en una fortaleza que fue construida precisamente para resistir este tipo de visita. El ingreso forzado a la residencia principal no tarda. La seguridad privada que estaba en la propiedad no ofrece resistencia organizada. No son soldados, son custodios de una casa que de repente tiene vehículos blindados en cada salida y drones térmicos sobrevolando el techo. Se detiene al personal presente, se asegura el perímetro y entonces empieza la búsqueda del acceso. Los analistas ya saben que hay algo subterráneo. Los drones térmicos lo confirmaron. Pero encontrar el acceso en una propiedad de ese tamaño, donde alguien invirtió en esconderlo bien, lleva tiempo y método. Se revisan pisos, paredes, bodegas, áreas de servicio, hasta que en una zona privada de la planta baja, en lo que por fuera parece ser una bodega de almacenamiento con estantes de metal y cajas perfectamente ordenadas, se detecta la anomalía. El piso tiene un refuerzo estructural que no corresponde a una bodega normal. Hay un acceso camuflado, una puerta que desde arriba parece piso y que lleva hacia abajo. Lo que encuentran es una estructura de concreto armado con una puerta blindada de acero y sistemas de cierre múltiple. El tipo de construcción que no se encarga ninguna ferretería, el tipo de construcción que requiere a alguien con conocimientos específicos, con materiales específicos y con la intención muy específica de que nada ni nadie entre sin autorización. Abrir eso sin los códigos de acceso y sin las llaves correspondientes tiene una sola solución y esa solución hace ruido. Las cargas explosivas son calculadas con precisión. No se trata de volar el lugar. Se trata de brechar la puerta sin colapsar la estructura, sin destruir lo que hay adentro, sin convertir evidencia en escombros. Es cirugía con explosivos. El equipo coloca las cargas, despeja el área y detona. La explosión es contenida, dirigida suficiente. La puerta cede, el acceso queda abierto y entonces entran. Piénsalo un momento. Alguien construyó eso. Alguien planificó ese sótano. Contrató a quien lo construyó. Pagó para que quedara exactamente así. Invisible desde arriba y casi indestructible desde afuera. Alguien pasó noches calculando cuánto cabe en una cámara de ese tamaño y cuánto puede aguantar una puerta de acero ante una detonación controlada. Esa persona tenía recursos para hacerlo, tenía contactos para hacerlo y tenía razones para necesitarlo. ¿Tú crees que algo así se construye para guardar recuerdos de la infancia? Lo que encuentran dentro de la cripta es lo siguiente: efectivo apilado en fajos compactados, dólares, pesos mexicanos y euros. Las cantidades son multimillonarias. No es el dinero de una caja chica ni el ahorro de alguien que no confía en los bancos. Es el tipo de efectivo que requiere logística para ser contado, clasificado, empaquetado y almacenado. El tipo de efectivo que tiene historia detrás de cada billete y que esa historia no es una que alguien quiera contar en voz alta. Lingotes de oro y plateados, no monedas de colección ni joyería familiar. Lingotes, el formato más directo de convertir dinero ilícito en valor físico portable y difícil de rastrear. Cajas de joyas de lujo, relojes de colección, diamantes, piezas que individualmente valen lo que un mexicano de clase media tarda una vida en ganar. Dispositivos electrónicos con carteras de criptomonedas y claves de acceso a cuentas en el exterior. El eslabón digital de una cadena financiera que cruza fronteras sin moverse físicamente de ningún lugar. Y luego está la documentación. Eso es lo que los investigadores llaman la joya del operativo, aunque no brille como el oro que encontraron al lado. Libros contables paralelos, los reales, no los que se presentaron ante el SAT o ante los organismos de fiscalización durante su gestión pública, transferencias bancarias irregulares con fechas, montos y beneficiarios, contratos de obra pública simulados firmados durante su tiempo como diputada y como funcionaria en Monterrey. Contratos donde el dinero salía de las arcas públicas hacia empresas que en papel tenían razón social, domicilio fiscal y representante legal, pero que en la realidad no tenían empleados, no tenían oficinas, no tenían la más mínima capacidad de ejecutar la obra o el servicio contratado.
Facturas fantasma de empresas fachada que operaban como válvulas de salida para los recursos desviados y evidencias que vinculan parte de esos recursos con estructuras del SEGN en el noreste y en el occidente del país. No como donación y como extorsión directamente documentada, como flujo financiero, como dinero que salía por un lado y aparecía por el otro con una apariencia de legalidad construida sobre papel, firmado por quien tenía el cargo para firmarlo. Suscríbete si te gusta el video, porque esto es solo la mitad de la historia y lo que viene es peor. La documentación encontrada en esa cripta no es solo evidencia de un enriquecimiento ilícito personal. Es el mapa de una red que conecta cargos públicos con contratos fantasma con cuentas offshore con activos físicos con estructuras del crimen organizado que necesitaban constantemente convertir dinero sucio en dinero que pudiera moverse sin levantar alertas. Karina Barrón no era el único nodo de esa red. Era un nodo y los documentos apuntan hacia otros nodos que todavía no han sido tocados. Aquí hay que detenerse un segundo y hacer la pregunta que todos estamos pensando. ¿Cómo se construye algo así sin que nadie note nada? Y la respuesta es incómoda porque es sencilla. Se construye con paciencia, se construye con cargos que dan acceso a recursos, se construye con la complicidad activa de algunos y con la mirada deliberadamente hacia el otro lado de muchos más. Se construye en un sistema donde durante décadas el costo de preguntar era más alto que el costo de callar. Un sistema donde el auditor que señalaba irregularidades se encontraba de repente con una investigación en su contra, donde el periodista que publicaba contratos irregulares recibía una demanda fabricada por la misma maquinaria que estaba denunciando. El poder protege al poder mientras puede. El problema es que tarde o temprano alguien derrumba la pared y las termitas quedan expuestas. El decomiso completo de la cripta incluye todo lo mencionado más armas cortas encontradas como respaldo de seguridad dentro de la propiedad y servidores con datos financieros que los especialistas en cómputo forense ya están descifrando capa por capa. La propiedad es asegurada, sellada y convertida en escena del crimen activa. Los colaboradores y personal presentes son detenidos para interrogatorio. Cada teléfono, cada agenda, cada memoria USB es evidencia potencial. El operativo dura horas. La carpeta de investigación que genera durará años. Y luego viene García Arfucha a la conferencia de prensa de la mañana sin aspavientos innecesarios, con la contundencia de quien ya no necesita dramatismo porque la realidad tiene suficiente. Dice, tras la detención de Karina Barrón, detonamos su casoplón y hallamos la cripta con millones ocultos. El PRI pierde otro capítulo de corrupción ligada a desvíos masivos. No habrá impunidad para quienes usaron cargos públicos para enriquecerse a costa del pueblo. 15 palabras podrían ser el epitafio de una carrera política construida sobre recursos que nunca le pertenecieron, pero también son una advertencia, ¿no? Para Karina Barrón, que ya está detenida, para los que todavía no lo están y que esta mañana leyeron la noticia con el café en la mano y sintieron algo que no era exactamente sorpresa, sino reconocimiento. ¿Cuántos contratos se firmaron durante los años en que fue diputada local y luego federal? ¿Cuántos proyectos de obra pública en Nuevo León y en los municipios donde tuvo influencia terminaron en empresas que no ejecutaron nada? ¿Cuántas veces se presentaron informes ante los órganos fiscalizadores con números que cuadraban en el papel porque alguien se había asegurado de que cuadraran en el papel? El peculado es un crimen discreto. No hace ruido cuando ocurre, solo hace ruido cuando alguien detona la cripta donde guardaban los resultados. ¿Y tú qué crees? ¿Cuántos más tienen su propio sótano sellado esperando que llegue el operativo? Comenta abajo tu opinión porque en este canal leemos todos los comentarios. El nexo con el CJNG es el elemento que convierte este caso de un escándalo de corrupción política relativamente común, aunque no por eso menos grave, en algo de otra dimensión. Porque la corrupción política en México tiene una historia tan larga que el país desarrolló casi una tolerancia cultural hacia ella. Pero la corrupción política que lubrica las operaciones de un cártel que durante una década fue el más violento del país, eso es diferente. Eso no es un funcionario que se robó el presupuesto para comprarse una casa en Miami. Eso es un engranaje funcional en una máquina que mató gente, que desplazó comunidades, que convirtió municipios enteros en zonas de guerra. La documentación hallada en la cripta muestra que recursos que debían ir a programas sociales en Nuevo León, a infraestructura, a servicios públicos, terminaron fluyendo a través de una red de lavado que entre sus beneficiarios finales tenía estructuras del CJNG. No directamente, nunca directamente. El dinero nunca viaja en línea recta en estos esquemas. Viaja en círculos, en espirales, a través de empresas fachada y cuentas en jurisdicciones donde nadie pregunta demasiado,
pero al final del camino llegaba donde tenía que llegar. La pregunta que la investigación ahora está respondiendo es, ¿cuánto tiempo llevaba ese flujo operando? Porque si la red financiera fue construida de forma sistemática durante su gestión como diputada y como secretaria municipal, entonces estamos hablando de un periodo que abarca años en los que el dinero público fue tratado como materia prima de una empresa criminal. Años en los que los ciudadanos de Nuevo León pagaron impuestos que en parte fueron a financiar no servicios públicos, sino la consolidación de una red que en su extremo más oscuro tenía vínculos con quienes sembraron terror en Jalisco, en Guanajuato, en Veracruz. Eso no es un dato abstracto. Eso tiene nombre y apellido en miles de expedientes de víctimas del TJNG que están abiertos en las fiscalías de todo el país. Eso tiene cara en los desplazados que salieron de sus comunidades, porque una organización criminal decidió que ese territorio era suyo y parte del dinero que financió esa organización pasó por contratos fantasma firmados desde un cargo público en Nuevo León. Hay algo en la imagen de esa cripta que concentra todo lo que está mal. Un sótano construido con dinero público para esconder dinero público robado, más el dinero de organizaciones criminales que operaban mientras el Estado fingía no verlas. Una habitación subterránea que resume décadas de un sistema donde el cargo público no era un servicio, sino una oportunidad de extracción, donde el presupuesto no era un instrumento de desarrollo, sino una cantera privada para quien tuviera la firma correcta, donde los contratos de obra pública eran contratos de enriquecimiento disfrazados con membrete oficial. El decomiso completo va más allá de los números que se mencionan en las primeras conferencias de prensa, cuando los equipos de la FGER empiezan a catalogar el contenido de la cripta de forma metódica, capa por capa. Lo que emerge es una imagen de planificación que contradice cualquier narrativa de exceso impulsivo. Esto no fue el resultado de alguien que de repente tuvo acceso a dinero y no supo qué hacer con él. Esto fue diseñado. Los fajos de efectivo están organizados por denominación y por moneda. Los lingotes tienen numeración de serie y están apilados en un orden que sugiere inventario regular. Las cajas de joyas tienen etiquetas internas con descripción de cada pieza. Los dispositivos con carteras de criptomonedas están protegidos con sistemas de cifrado adicional a de los propios dispositivos. Alguien llevaba un control minucioso de lo que había en ese sótano. Alguien lo revisaba, lo actualizaba, lo organizaba. No era un escondite de emergencia, era una bóveda de operación activa. Los peritos en cómputo forense que trabajan sobre los servidores incautados encuentran algo que amplía significativamente el alcance de la investigación. Los servidores no solo contienen registros financieros de las operaciones de Karina Barrón, contienen comunicaciones, mensajes encriptados que los especialistas van descifrando con herramientas de análisis forense digital, comunicaciones entre múltiples actores, algunos con nombres reales, otros con apodos o códigos que los investigadores ahora tienen que cruzar con bases de datos de inteligencia previas. Las conversaciones abarcan un periodo de varios años y cubren temas que van desde la coordinación de transferencias hasta la discusión de riesgos legales y la planificación de contingencias en caso de una investigación. En uno de los intercambios, recuperado de un archivo que alguien intentó eliminar, pero que quedó en el espacio no asignado del servidor, hay una referencia explícita a la necesidad de acelerar ciertos movimientos, porque hay señales de que la inteligencia financiera está mirando en esa dirección. Esa comunicación tiene fecha y esa fecha es anterior en varios meses al inicio formal de la investigación que derivó en la detención de Karina Barrón, lo que significa que alguien dentro cerca del sistema de inteligencia les avisó que hubo una filtración, que parte de la red que se está desmantelando todavía tiene ramificaciones activas que los investigadores todavía no han identificado completamente. ¿Tú conoces a alguien que haya pagado impuestos toda su vida y nunca haya visto ni una calle pavimentada con ese dinero? Cuéntanos en los comentarios, porque estas historias que parecen lejanas tienen consecuencias muy concretas en la vida de cada mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene un expediente paralelo que se construyó durante meses antes del operativo del 4 de marzo. Ese expediente rastreó movimientos de recursos a través de 16 empresas distintas registradas en diferentes estados de la República. Empresas con nombres que suenan a consultoría, a desarrollo, a servicios profesionales, nombres que no dicen nada a nadie, pero que en conjunto conformaron un sistema de tuberías financieras diseñado para que el dinero pudiera moverse entre cuentas sin que ninguna transacción individual superara los umbrales que activan reportes automáticos de operaciones inusuales. Una técnica conocida en el análisis financiero como estructuración o en el argot de la inteligencia financiera como pitufeo. El dinero entra en pequeñas cantidades,
Sale en pequeñas cantidades y el volumen total solo es visible cuando alguien tiene la paciencia y los recursos para rastrear todas las transacciones al mismo tiempo en todas las cuentas al mismo tiempo. Eso requiere tiempo, requiere coordinación entre instituciones y requiere que nadie en la cadena esté siendo pagado para mirar para otro lado. Las tres condiciones son difíciles de garantizar simultáneamente en cualquier sistema de fiscalización, pero en este caso se garantizaron y el resultado es el expediente que ahora está en manos de la FGR. El historial público de una diputada del PRI por Nuevo León, si alguien lo hubiera leído con atención hace 10 años, habría mostrado señales. Las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Cámara de Diputados mostraban un incremento de patrimonio que los analistas independientes calificaron en su momento como inusual, pero no imposible de explicar. Ingresos por actividades profesionales previas al cargo, herencias, inversiones. Las explicaciones siempre son posibles cuando se tiene acceso a un equipo de contadores que saben exactamente hasta dónde puede llegar la historia, sin que los números dejen de cuadrar visiblemente. El problema con esas declaraciones no era lo que decían, era lo que no decían. La propiedad en Jalisco no aparece en ninguna declaración porque no está a nombre de Karina Barrón. Los lingotes de oro no aparecen porque están bajo tierra detrás de una puerta que nadie iba a abrir sin una orden y una carga explosiva. El sistema de declaraciones patrimoniales en México fue diseñado para dar apariencia de transparencia, sin los mecanismos de verificación real que harían esa transparencia significativa. Declaras lo que declaras y nadie tiene ni los recursos ni la autoridad operativa para verificar sistemáticamente que lo declarado corresponde a la realidad hasta que alguien decide que sí los tiene. El papel del PRI en todo esto merece una conversación directa. No porque sea el único partido que produce este tipo de casos, no porque todos sus militantes sean corruptos ni nada por el estilo, sino porque la estructura institucional del PRIismo durante décadas creó condiciones específicas que facilitaron este tipo de operación. El control territorial. Las redes de lealtad verticales, donde el cargo se otorga a cambio de obediencia, y la obediencia incluye no hacer preguntas sobre lo que hace quien está a un nivel más arriba. El acceso a recursos públicos y mecanismos de fiscalización independientes realmente operativos. Y la cultura del silencio cómplice, donde todos saben algo, pero nadie dice nada porque todos tienen algo que esconder o porque saben lo que le pasa a quien habla. Eso no es una acusación ideológica, es la descripción de cómo funcionan las estructuras de poder que operan sin contrapesos reales durante periodos prolongados. Y el PRI operó sin contrapesos reales durante 71 años a nivel federal y durante décadas más en muchos estados. Ese tiempo es suficiente para que un modelo de operación se convierta en cultura institucional. Y la cultura institucional no desaparece cuando pierde una elección. Se adapta, se reconfigura, busca nuevos espacios donde seguir operando con la misma lógica. Y en algunos casos, como este, esa lógica se sostuvo hasta que una puerta blindada de acero se dio ante una detonación controlada en Jalisco un miércoles de mañana. Los colaboradores detenidos durante el operativo representan otro capítulo de la investigación que está apenas comenzando entre el personal presente en la propiedad al momento de cateo. Hay personas con antecedentes en seguridad privada, personas con vínculos documentados a empresas que formaban parte de la red financiera y al menos una persona cuyo nombre aparece en los libros contables paralelos encontrados en la cripta como responsable de movimientos específicos de recursos. Esos colaboradores ahora enfrentan una decisión que todos los que quedan atrapados en el nivel operativo de estas redes eventualmente enfrentan. Cooperar con la investigación y señalar hacia arriba a cambio de un trato menos severo o mantenerse en silencio y cargar con el peso completo de los cargos que corresponden a su participación en la red. Es una decisión que se toma en una celda con un abogado y con el conocimiento de que la gente que está arriba de ti en la cadena tiene muchos más recursos que tú para protegerse y que si decides protegerlos a ellos, esa protección no será recíproca. La historia de estas investigaciones muestra que eventualmente alguien habla. Siempre hay alguien que calcula que el costo de proteger a quienes tienen más poder que tú es mayor que el costo de señalarlos. Y cuando ese alguien habla, la investigación da un salto que ninguna cantidad de documentos por sí sola puede generar. El 4 de marzo de 2026 no es un evento aislado en la historia de México. Es parte de una secuencia que comenzó con el abatimiento del Mencho y que está desenredando capa por capa la arquitectura de complicidades que permitió que el CJNG operara durante una década con la escala y la impunidad que tuvo. Cada nodo que cae expone otros nodos. Cada cripta que se abre contiene documentos que apuntan hacia otras criptas. Cada servidor que se descifra revela comunicaciones que nombran a personas que todavía no han sido tocadas. La investigación no tiene un punto final predefinido.
Tiene una lógica de expansión que seguirá avanzando mientras los documentos sigan apuntando hacia adelante. Y hasta ahora los documentos no han dejado de apuntar. Hay una dimensión de este caso que pocas veces se menciona en las coberturas inmediatas y que sin embargo es la más importante para entender el daño real que genera este tipo de corrupción. Cuando el dinero sale del presupuesto público a través de contratos fantasma y termina en una cripta subterránea o en cuentas offshore. El daño no es solo económico en abstracto. Es la suma de todas las decisiones que no se pudieron tomar porque el presupuesto ya no estaba. Es el médico que no se contrató en el centro de salud de un municipio de Nuevo León porque el recurso destinado a equipamiento fue desviado hacia una empresa que no entregó nada. Es la beca que no llegó a manos del estudiante que la necesitaba porque el programa de desarrollo social fue operado a través de empresas fachada que se quedaron con la mayor parte del presupuesto. Es el puente que sigue sin construirse en una comunidad rural porque el contrato de infraestructura fue adjudicado a una razón social que no tenía maquinaria ni trabajadores, ni la más mínima intención de construir nada. Esas ausencias no salen en las fotos del operativo, no aparecen apiladas en la cripta junto a los fajos de efectivo, pero son tan reales como el oro incautado y representan el costo verdadero de lo que se encontró bajo ese piso en Jalisco. El costo que pagaron personas reales con nombre y apellido que nunca supieron que parte de sus impuestos estaba siendo desviada hacia ese sótano. Hay una última pregunta que este caso deja abierta y que la investigación todavía no ha respondido completamente. ¿Cuántos operativos más hacen falta? La red que se está desmantelando tiene más nodos de los que el 4 de marzo pudo alcanzar. Los documentos encontrados en la cripta apuntan hacia conexiones que van más allá de Nuevo León y Jalisco. Los servidores incautados contienen comunicaciones con actores que operan en otras entidades, en otros sectores, con otros cargos públicos o privados que facilitaron el funcionamiento de la red. La investigación avanza, pero avanza contra una estructura que durante años tuvo tiempo, recursos y complicidades para construirse con solidez. Derrumbarla completamente no es cuestión de un operativo ni de una detención. Es cuestión de sostener la presión hasta que cada nodo quede expuesto y cada documento quede en el expediente correcto. Y eso, a diferencia de una detonación controlada, no se resuelve en una mañana. La propiedad en Jalisco queda sellada. Karina Barrón queda detenida. La red financiera que construyó durante años queda expuesta en un expediente que sigue creciendo. El 4 de marzo de 2026 es el día en que una puerta blindada de acero se dio ante una detonación controlada y lo que salió de ahí no fue solo oro, ni efectivo, ni documentos. Fue la prueba de que el sistema que permitió que todo esto existiera tiene nombres, tiene fechas, tiene firmas y que tarde o temprano las detonaciones llegan a donde nadie quería que llegaran. En algún despacho de abogados, en este momento alguien está revisando un expediente y calculando cuánto tiempo puede ganar. En algún banco offshore, alguien está ejecutando movimientos preventivos. En algún partido político, alguien está borrando fotos de redes sociales y redactando comunicados de distancia.